Vamos a continuar viendo a Jesús en la historia de Moisés. Es un paralelo entre tipo y un antitipo. Los invito a que vean la primera parte que contiene las primeras 11 tipologías o paralelismos en la historia de Moisés y Jesús. Ahora, recordemos que toda la Biblia nos habla de Cristo. Jesús en su misma palabra nos da evidencia de esto. Lucas 24:27 nos dice lo siguiente: y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraban todas las escrituras lo que de él decían. ¡Wow! Tremendo. Jesús hacía siempre este ejercicio. Los llevaba a las historias del Antiguo Testamento para que ellos vieran que a partir de ese monólogo de allí del Antiguo Testamento, siempre hablaban de Jesús. Ahora, Moisés nació 1525 años antes de que Cristo naciera. Es decir, que desde allí ya se vislumbraba una tipología impresionante. Vamos a continuar con el número 12. Moisés renunció voluntariamente a la corona y a los privilegios de la realeza terrenal para compartir los sufrimientos del pueblo. Hebreos capítulo 11, versículo 24 al 26 nos dice: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¡Wow! Tremendo. En el antitipo de Jesús, vemos que Jesús también renunció voluntariamente a la corona y a los privilegios de la realeza celestial para compartir los sufrimientos de su pueblo. Veámoslo, por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Esa palabra sentir es la palabra mente. Haya pues en vosotros también la misma mente de Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. ¡Wow! Yo los quiero invitar a que leamos juntos, para ampliar este punto, de cómo Cristo Jesús deja su corona, deja la adoración de los ángeles, no acepta la realeza, la deja a un lado para venir a identificarse con nuestros dolores. Leamos de este libro maravilloso, El Camino a Cristo. Yo te invito a que lo leas. Jesús vivió, sufrió y murió para redimirnos. Se hizo varón de dolores para que nosotros fuésemos hechos participantes del gozo eterno. Dios permitió que su Hijo amado, lleno de gracia y de verdad, viniese de un mundo de indescriptible gloria a esta tierra corrompida y manchada por el pecado, obscurecida por la sombra de muerte y maldición. Permitió que dejase el seno de su amor, la adoración de los ángeles, para sufrir vergüenza, insultos, humillación, odio y muerte. El castigo de nuestra paz cayó sobre él, y por sus llagas nosotros sanamos. Miradlo en el desierto, en el Getsemaní, sobre la cruz. El Hijo Inmaculado de Dios tomó sobre sí la carga del pecado. El que había sido uno con Dios sintió en su alma la terrible separación que el pecado crea entre Dios y el hombre. Esto arrancó de sus labios el angustioso clamor: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue la carga del pecado, el reconocimiento de su terrible enormidad y la separación que causa entre el alma y Dios, lo que quebrantó el corazón del Hijo de Dios. ¡Wow! Tremendo. Jesús renuncia voluntariamente a la corona, a los privilegios de la realeza celestial, para compartir los sufrimientos del pueblo. Paralelo número 13. Moisés pasó por 40 años de preparación en el desierto antes de iniciar su ministerio. Miremos lo que nos dice Hechos capítulo 7, versículos 23, 24 y 27 al 29. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriéndole al egipcio, vengó al oprimido. Entonces el que maltrataba a su prójimo lo rechazó, diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Quieres tú matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír esta palabra, Moisés huyó y vivió como extranjero en tierra de Madián, donde engendró 2 hijos. Ahora mire lo que nos dice el versículo 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego, en una zarza. ¡Wow! Antes de comenzar su ministerio, Cristo Jesús pasa por 40 años de preparación como pastor en el desierto de Madián. Ahora, en el antitipo, Jesús también pasa por 40 días de preparación en el desierto
antes de iniciar su ministerio. Leamos lo que nos dice Mateo 4, versículos 1 y 2. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Miremos cómo lo presenta Marcos capítulo 1, versículo 12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Ahora, te invito a que leamos juntos un pasaje del deseo a todas las gentes en el capítulo 12, en la página 89.2, que es muy interesante a la luz de este paralelo. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado, fue llevado por el Espíritu de Dios. Él no invitó la tentación. Fue al desierto para estar solo, para contemplar su misión y su obra. Por el ayuno y la oración debía fortalecerse para andar en la senda manchada de sangre que iba a recorrer. Pero Satanás sabía que el Salvador había ido al desierto y pensó que esa era la mejor ocasión para atacarle. Paralelo número 14. Moisés tenía a Séfora, una mujer fiel, como su esposa. Mirémoslo en Éxodo capítulo 2, versículo 21. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él le dio a su hija, Séfora, por mujer a Moisés. Ahora, miremoslo por un lado del antitipo. Jesús también tiene a su iglesia fiel como su esposa. Marcos capítulo 2, versículos 19 y 20. Jesús le dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas ayunar mientras está con ellos el esposo? Entre tanto que tienen consigo al esposo, no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. 3 veces en este versículo se refiere a él mismo, a Cristo Jesús, como el esposo. Apocalipsis capítulo 19, versículo 7 dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado, es decir, su pueblo fiel. Apocalipsis 22, 17 dice, y el Espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de vida gratuitamente. Cristo Jesús habla a su iglesia en un idioma totalmente matrimonial. Jesús tiene a su iglesia fiel como su esposa, así como Moisés tenía a Séfora, su mujer fiel. Paralelo número 15. Séfora era maltratada y menospreciada por algunos miembros de la familia de Moisés. Miremos Números capítulo 12. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Ahora ustedes dirán, ¿qué significa eso de mujer cusita? ¿Por qué María y Aarón, los hermanos de Moisés, hablaron en contra de la esposa de Moisés? Miremos lo que nos dice Patriarcas y Profetas. Cediendo al espíritu de desafecto, María halló motivo de queja en cosas que Dios había sobresaído especialmente. El matrimonio de Moisés la había disgustado. El hecho de que había escogido esposa en otra nación en vez de tomarla de entre los hebreos ofendía a su familia y al orgullo nacional. Séfora era tratada con un menosprecio mal disimulado. Aunque se la llama mujer cusita o etíope, la esposa de Moisés era de origen madianita y por lo tanto descendiente de Abraham. En su aspecto personal difería de los hebreos, en que era un tanto más morena. Aunque no era israelita, Séfora adoraba al Dios verdadero. Era de un temperamento tímido y retraído, tierno y afectuoso, y se afligía mucho en presencia de sus sufrimientos. ¡Wow! Moisés tenía una esposa, se llamaba Séfora, y Séfora era maltratada y menospreciada por algunos miembros de la familia de Moisés. Miremos en el paralelo, en el antitipo de Jesús. La iglesia fiel de Dios ha sido maltratada y menospreciada por miembros de su propia familia. Hechos capítulo 20, versículo 29 nos dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. Mire cómo lo expresa, en medio de vosotros, es decir, dentro de la misma familia, se levantarán lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos del Señor. Y Romanos capítulo 2, versículo 24 nos dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¡Wow! Entonces aquí podemos ver que la iglesia fiel de Dios, la esposa de Cristo, ha sido maltratada y menospreciada por miembros de su propia familia. Eso es un paralelo también que encontramos en la vida de Moisés. Paralelo número 16. Moisés era pastor de ovejas. Éxodo capítulo 3, versículo 1 nos dice, apacentando Moisés las ovejas de su suegro Jetro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
Ahora, vamos a detenernos aquí un momento para mirar la función de Moisés como pastor de ovejas. Leamos juntos esta cita de Patriarcas y Profetas, capítulo 22. El ser humano se habría evitado ese largo periodo de trabajo y oscuridad por considerarlo como una gran pérdida de tiempo. Está hablando de los 40 años que pasó en la preparación del desierto como pastor de ovejas. Pero la sabiduría infinita determinó que el que había de ser el caudillo de su pueblo pasara 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. Así desarrolló hábitos de atento cuidado, olvido de sí mismo y tierna solicitud por su rebaño, que le prepararon para ser el compasivo y paciente pastor de Israel. Ninguna ventaja que la educación o la cultura humana pudiesen otorgar podría haber sustituido a esta experiencia. ¡Wow! Moisés era pastor de ovejas. En el antitipo, Jesús es el buen pastor. Lo podemos leer en Juan capítulo 10, versículo 11 al 16. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Punto número 17. Moisés fue enviado para libertar a los cautivos literales de Egipto. Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 10. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de los exactores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para liberarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, a una tierra buena y ancha, a la tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré, le dice Dios a Moisés, te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. En el antitipo, Jesús fue enviado para libertar a los cautivos espirituales del pecado. Podemos leerlo en Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, está hablando Cristo Jesús, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, ahí está la palabra clave, libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¡Wow! ¡Qué maravilla! Ahora quiero que juntos leamos en este punto de Jesús como libertador esta cita del camino a Cristo que es muy linda. Jesús dijo descubriendo su misión terrenal, Jehová me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y a los ciegos recobro de la vista, para poner en libertad a los oprimidos. Esta era su obra, anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos de Satanás. Había aldeas enteras que no se oía un gemido de dolor en casa alguna porque él había pasado por ellas y sanado a todos sus enfermos. Su obra demostraba su unción divina. En cada acto de su vida revelaba amor, misericordia y compasión. Su corazón rebosaba de eterna simpatía por los hijos de los hombres. ¡Wow! Cristo Jesús vino como libertador a salvarnos de la opresión de Satanás. Encontramos ese mismo paralelo en la vida de Moisés, quien fue como libertador a libertar al pueblo de Israel de la esclavitud literal de Egipto. Punto número 18. Moisés hizo grandes señales y milagros por medio del poder de Dios. Éxodo 4, versículo 1 al 9 nos dice, entonces Moisés respondió diciendo, he aquí que ellos no me creerán, ni oirán mi voz porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Y Jehová dijo, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Él le dijo, échala en tierra. Y él la echó en la tierra y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Entonces dijo Jehová a Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es decir, Jesús le dice, mire, en este primer milagro que tú vas a hacer, porque tú vas a hacer milagros a través de mi poder, va a pasar esto. Pero si no te creen, dice el versículo 6, le dijo además, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en el seno y cuando la sacó, he aquí que la mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en el seno.
Y él volvió a meter su mano en el seno y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne, es decir, estaba sano. Segundo milagro. Y ahora, si aconteciere que no te creyeren, ni obedecieren a la voz de mi primera señal, creerán a la voz de la postrera. Y si ni aún creyeren en estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en tierra. Y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Wow. Vamos a mirar ahora la parte del antitipo, por la parte de Cristo Jesús. Jesús hizo grandes señales y milagros por medio del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ver esto? Leamos Lucas capítulo 11, versículo 20. Mas si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Ahora, en un versículo paralelo a este texto dice lo siguiente: pero si yo por el Espíritu de Dios, en el texto anterior decía, mas si yo por el dedo de Dios, y en Mateo 11:28 dice, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, que Cristo Jesús actuaba a través del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo. Juan 5:30 lo dice muy claro: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la voluntad del Padre. Y Juan 12:49 lo amplía aún mejor: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. Jesús ni hacía ni hablaba nada por su propia cuenta. Todos los milagros que hacía los hizo a través del poder del Espíritu Santo. Dice, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que ha de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es de vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Wow. Querido amigo y hermano, estamos viendo tremendas características, estamos viendo tremendos paralelos de tipo y antitipo en la vida de Moisés y de Jesús. Vamos con el punto número 19. Tanto los creyentes en Dios como los paganos pudieron ver a Moisés realizando milagros. En este punto lo podemos ver manifestado en las 10 postreras plagas que cayeron en Egipto. En Éxodo capítulo 7 al 12, puedes tú leer esa historia en tu casa y leer estos capítulos del 7 al 12 y vas a ver que todo, tanto paganos como cristianos, tanto egipcios como hebreos, pudieron ver los milagros que hizo Moisés. Uno de ellos, por ejemplo, en Éxodo 14:16, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo y entren los hijos de Israel por medio del mar. En primer lugar pasaron los hijos de Israel, dice el versículo 22. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar. Es decir, que si pasaron los hebreos y si pasaron los egipcios por la mitad del mar, o sea, los egipcios llegaron hasta la mitad porque sabemos que ellos murieron ahí, es porque los egipcios vieron el milagro de cuando se abrió el mar rojo. Dice que toda la caballería de Faraón y sus carros y la gente de a caballo alcanzaron a entrar hasta la mitad del mar rojo. Punto número 19. Tanto los creyentes en Dios como los paganos pudieron ver a Jesús realizando milagros. Esto en el antitipo. Vamos a mirarlo en Mateo 14, 16 y 21. Jesús le dijo, no tiene necesidad de irse, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Y él les dijo, traédmelos acá. Ahora vamos a mirar lo que hace Cristo Jesús, versículo 20. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos 12 cestas. Es decir, que Dios multiplicó, bendijo y multiplicó los panes y los peces. Y dice el versículo 21, y los que comieron fueron como 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que tanto personas paganas como cristianas, personas que no eran del pueblo de Dios como del pueblo de Dios, pudieron ver y ser testigos de los milagros de Cristo Jesús. Paralelo número 20. Moisés fue bautizado en el Mar Rojo. ¡Wow! Éxodo capítulo 14, versículo 21 y 22. Y extendiendo Moisés su mano sobre el mar, hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental de aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Ahora, 1 de Corintios, capítulo 10, versículo 1 al 5, nos dice que Moisés y todo el pueblo fueron bautizados en el Mar Rojo. Dice la palabra de Dios. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube, y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. ¡Wow! Ahora, en el paralelo número 20, por el lado del antitipo, vemos que Jesús también es bautizado en el río Jordán.
Mateo 3:13 dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces lo dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió del agua. Es decir, Jesús baja y es cubierto totalmente por el agua y sube del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¡Wow! En el tipo, Moisés y todo el pueblo fueron bautizados en el Mar Rojo, con 2 columnas de agua que los cubrían y la nube encima terminaban estando totalmente cubiertos de agua. Y en el antitipo vemos a Jesús bautizándose en el río Jordán, totalmente cubierto de agua. Paralelo 21. Moisés transformó el agua en sangre, símbolo de muerte. Éxodo 7, 17 y 20 nos dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerán que yo soy Jehová, y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó, y alzaron la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia del faraón y de sus siervos, y todas las aguas que habían en el río se convirtieron en sangre. En el antitipo de Cristo Jesús, Jesús transformó el agua en vino, símbolo de su muerte. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Ojo, ¿las llenaron de qué? De agua. Entonces le dijo, sacad ahora y llévale al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya ha bebido mucho, antes el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¡Wow! Moisés convierte el agua en sangre. Jesús convierte el agua en vino, símbolo de su sangre. Punto número 22. Moisés tenía como joya de su carácter la mansedumbre y la humildad. Mire lo que nos dice Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. En el antitipo, Jesús tenía como joya de su carácter, o tiene como joya de su carácter, la mansedumbre y la humildad. Miremos Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 21:5. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal sin carga. Hemos estado mirando la tipología que hay en la historia de Moisés que apuntaba a Cristo Jesús. Es importante que nosotros enfaticemos que todos estos textos que aparecen en la historia del Éxodo aplican directamente al personaje Moisés. Sin embargo, aunque apuntan a un antitipo, debemos de recordar que el antitipo es mucho más esplendoroso, mucho más grande en gloria por tratarse de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Y aunque hayan ciertas características en la vida de Moisés que nos apunten a Cristo, solamente Cristo es digno de alabanza. Cristo fue el único que no pecó. Cristo fue el único, mejor dicho, que es el personaje más grande de la historia. Hemos visto hoy las otras 11 características o paralelos entre la vida de Moisés y Jesús como tipo y antitipo. Recuerde que la palabra de Dios dice, escudriña las escrituras porque ellas son las que dan testimonio de mí. Te invito a que sigas estudiando la palabra de Dios, a que no te rindas y a que siempre sigas encontrando a Jesús en el texto. Cuando lea la historia de Moisés de aquí en adelante podrás decir, he aquí el Cordero.